norma IEC 61850, ¿vale? Va a ser solamente una pequeña presentación básicamente de diferentes conceptos que agrupan que se agrupan en esta norma. Es un tema, digamos, que es un poco complejo en sí, solamente sería una materia para un curso entero de muchas horas. Entonces, bueno, vamos a intentar explicar con mayor brevedad posible y con claridad un poco de qué va esta normativa, con qué se puede aplicar y, bueno, qué características técnicas básicas tiene. ¿Vale? Bueno, yo soy Josep Rafecas, voy a hacer la primera parte de la sesión de hoy y luego daré la palabra a Pau Lloret, que va a entrar un poco más en profundidad en el tema de la normativa esta. ¿Vale? Básicamente los contenidos que vamos a dar en el webinar de hoy va a ser pues, estos que ven en pantalla. Vamos a hacer una pequeña introducción a la normativa, al entorno de la normativa. Luego vamos a hacer una pequeña introducción a la norma en sí, ¿vale? Y luego ya entramos directamente en el modelado de la norma, es decir, a tocar diferentes puntos referentes a la implementación y al trabajo de la norma. Vamos a trabajar la configuración del sistema y también qué características tienen visto el tema desde la aplicación, ¿vale? Y luego haremos una pequeña extensión de esta norma fuera de las subestaciones eléctricas, es decir, hablando un poco más en general de diferentes aplicaciones fuera de las subestaciones. Vale, empezamos entonces haciendo un poco de introducción al origen, digamos, o a la complejidad, intentar explicar la complejidad del tema. ¿Vale? Básicamente, esta normativa o las inquietudes de implementación de estas normativas empezaron a la hora de implementar las subestaciones. Intentar automatizar las subestaciones. Actualmente, digamos, las subestaciones eléctricas ya están automatizadas, ¿vale? Lo que pasa es que se utilizan tecnologías tradicionales, ¿vale? En el entorno industrial ha habido un gran cambio en referente a la tecnología y es que han aparecido una serie de equipos o de tecnologías que se están utilizando desde hace mucho tiempo para mejorar los procesos industriales. Pues todas estas tecnologías ahora se están intentando utilizar en entornos, digamos, de control de la energía eléctrica, ¿vale? Es decir, en una subestación actualmente existen una gran cantidad de equipos para que realicen diferentes funciones, la de protección, de medida y de control. Estas tres funciones básicamente son las que se pueden encontrar en cualquier subestación eléctrica, ¿vale? Entonces, lo que ha ocurrido ha sido que han aparecido gran cantidad de fabricantes que ofrecen productos para trabajar en estos tres campos. Digamos. Cada uno de estos fabricantes ha adaptado sus productos a buses de comunicación industriales, ¿vale? Con lo que ha conllevado, digamos, que ha habido una multitud de buses diferentes para hacer básicamente lo mismo. Entonces es donde ha aparecido la necesidad de estandarizar todas estas comunicaciones, incluso todos estos equipos, ¿vale? Las funciones que pueden realizar estos equipos, ¿vale? Básicamente para simplificar la vida a la persona que tiene que hacer el mantenimiento de la subestación, para conseguir reducir el coste de los equipos debido a que se puede, digamos, intercambiar equipos, ¿vale? Otro tema muy importante es que actualmente en las subestaciones eléctricas existe una gran cantidad de cableado, ¿vale? Es un entorno, digamos, bastante crítico a nivel de perturbaciones electromagnéticas y entonces es una cuestión a tratar y a cuidar, ¿vale? De alguna forma, cuanto menos cables tengamos repartidos, digamos, o instalados en la subestación, ¿vale? Esto va a evitar, digamos,
que se produzcan errores en el funcionamiento del sistema, ¿vale? Y es por este motivo que se trabaja o se intentan implementar buses de comunicaciones, ¿vale? Estos buses de comunicaciones son básicamente los que se utilizan en la industria, ¿vale? En equipamientos industriales, ¿vale? Otro campo que cada vez se está poniendo más de moda para entendernos, y son las redes inteligentes, lo que se conoce como smart grids, ¿vale? Estas redes inteligentes básicamente son redes como las redes, digamos, actuales, redes eléctricas tradicionales, pero con inteligencia, capaces de gestionar el flujo de energía de una forma activa, ¿vale? Con el objetivo pues, de mejorar la calidad de suministro, ¿vale? De integrar la generación de energías renovables dentro de la red eléctrica y de monitorizar los consumos, ¿vale? Y también para dar origen o para dar posibilidad a nuevos modelos de negocio que se están planteando en este sector eléctrico, ¿vale? ¿Vale? Un poco la evolución que se ha visto en la automatización industrial es la que se está dando también en el sector eléctrico, ¿vale? Hemos partido de un elemento de control que era un autómata normal, digamos, ¿vale? Al que se le han distribuido las entradas y salidas cerca de los actuadores y de los sensores, básicamente para reducir costes de cableado. Esta tecnología luego pasó a mejorarse distribuyendo el control, ¿vale? Básicamente las entradas-salidas que teníamos aquí distribuidas han pasado a tener un control, ¿vale? Y estas entradas y salidas que tenemos repartidas por la máquina ahora ya son capaces de hacer y de gestionar cosas, ¿vale? Es decir, que tenemos dispositivos repartidos en el sistema, ¿vale? Con lógica y capaces de gestionar pequeñas partes de la máquina, ¿vale? Con esto se ha conseguido aumentar el rendimiento de los equipos y también reducir los costes, ¿vale? Esto por lo que representa al elemento de control. Si miramos el elemento dispositivo, ¿vale? Digamos el actuador o el sensor, ¿vale? Ha ocurrido una cosa parecida, es decir, cada vez más, debido a la reducción de los costes de los microprocesadores, cada vez más dentro de los sensores y de los actuadores se han aumentado las posibilidades de trabajar y tal. Entonces, al introducir este microprocesador dentro de los sensores y actuadores, se han dado unas opciones muy importantes por lo que hace a diagnósticos de dispositivos, ¿vale? Con lo que nosotros podemos saber, por ejemplo, el estado de un sensor, el estado de un actuador, fácilmente mediante esto de aquí, que es el bus de comunicaciones industriales, ¿vale? Por tanto, ha nacido en el entorno industrial toda una serie de tecnologías que ya están bastante, digamos, instauradas, con la que aumentamos las capacidades del sistema a controlar. Básicamente, esto ha sido posible gracias a las comunicaciones industriales, ¿vale? Las comunicaciones industriales, lo que hemos conseguido ha sido pues, reducir drásticamente el cableado, aumentar la flexibilidad del sistema, es decir, podemos conseguir más funciones con el mismo hardware, para entendernos, ¿vale? Que las ampliaciones de la máquina, las modificaciones que se pueden hacer sean más simples. Cuando digo máquina, también se puede hacer extrapolar a sistemas eléctricos, subestaciones. Que la configuración del sistema y de la máquina y la puesta en marcha de la máquina sea mucho más fiable y más fácil. Que podamos tener unos diagnósticos de estado de la máquina sin tener que ir a mirar el equipo, ¿vale? Y funciones ampliadas, es decir, los elementos ahora nos dan más posibilidades que los que hace unos años, ¿vale? Y todo esto pensando en facilitar el mantenimiento, ¿vale? Dentro de los buses de comunicación industrial hay muchos, hay una gran cantidad de buses y cada uno con sus características importantes. Entonces, dentro del entorno industrial, pues,
hay los que están cerca de los sensores y de los actuadores, que serían básicamente estos de aquí. Básicamente en el entorno industrial pues se está hablando de ASI y también de bus de comunicaciones CAN. ¿Vale? Para transmitir mayor cantidad de datos estamos hablando de otro tipo de buses de comunicación. ¿Vale? Estamos hablando de buses comerciales como el Interbus, el Profibus, el CAN, CANopen también, DeviceNet, ¿vale? Básicamente. Y luego tenemos otro tipo de datos, hay otro tipo de buses de comunicación que permiten un paso, una mayor cantidad de trasvase de información, que se sitúan por aquí en medio. ¿Vale? Y básicamente estaba dominado por buses basados en Ethernet, ¿vale? En este de aquí, en Ethernet. Por ejemplo, podría ser ControlNet o otros protocolos de comunicaciones. Lo que ha pasado ha sido que los buses que estaban pensados para trabajar en esta zona han reducido mucho el coste y también han aumentado mucho las posibilidades de colocación cerca de la máquina, aumentando su fiabilidad y aumentando su robustez, y se han cada vez movido más al entorno de máquina, ¿vale? Al sensor y al actuador. ¿Vale? Y es lo mismo que ha pasado en el entorno eléctrico. ¿Vale? Equipos que antes utilizaban este tipo de comunicaciones pues se están sustituyendo por equipos basados en Ethernet. En la flecha pone Ethernet. ¿Vale? Visto que hay una pregunta. ¿Vale? Dentro de los buses de comunicaciones, ¿vale? Hay una serie de capas de comunicaciones, ¿vale? dentro de los protocolos estándar, ¿vale? En los que se puede definir una serie de características. Básicamente esto es teoría de comunicaciones. ¿Vale? La cuestión es que básicamente tenemos unas capas físicas y unas capas, digamos, de protocolo. Todas esas capas de aquí arriba lo que hacen es implementar un protocolo de comunicaciones mediante el cual dos dispositivos se pueden comunicar y entender. ¿Vale? Es donde se sitúa el tema de la normativa. ¿Vale? La capa física, en este caso, nos vamos a centrar en el Ethernet. ¿Vale? Aquí he puesto una transferencia para simplificar un poco, para ver un poco las características o para hacer un símil de qué es un protocolo de comunicaciones. ¿Vale? En todo caso, bueno, este es bastante gráfico, lo voy a pasar un poco rápido. ¿Vale? Dentro del mundo del Ethernet, ¿vale? el bus Ethernet, ¿vale? Es el que se está imponiendo en este sector eléctrico. ¿Vale? Hasta ahora el bus Ethernet ha sido un bus que se ha utilizado básicamente en el entorno informático, ¿vale? y asociado a sistemas operativos habituales de trabajo como Windows o historias de estas, ¿no? Entonces, en el entorno industrial ha habido una desconfianza importante en la robustez del sistema, en las características que hacen referencia pues, a fiabilidad, a repetitividad y tal. Todo este sistema, todas estas dudas o cosas a nivel industrial se han ido sustituyendo o se han ido solucionando mediante buses de comunicación, o sea, añadiendo protocolos de comunicación industriales y que hacen que el sistema Ethernet sea un poco más robusto. ¿Vale? No un poco más, no, que sea robusto. ¿Vale? Por ejemplo, a partir de aquí han aparecido muchísimos protocolos basados en Ethernet. ¿Vale? Os he puesto un poco los más importantes. Por ejemplo, el EtherCAT, el Modbus, el Profinet, ¿vale? y otra, una transferencia siguiente, que es el Ethernet PowerLink. ¿Vale? Básicamente, aquí se ve que se ha trabajado las cosas, digamos, que se utilizaban en informática, básicamente protocolos como TCP/IP o UDP, ¿vale? A las que se han añadido protocolos industriales, ¿vale? Para poder trabajar en el entorno industrial con las características necesarias, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues, por ejemplo, aquí en Profinet, pues hay una serie de características de la máquina que no hace falta enviar por TCP/IP y se envían directamente a la capa física, ¿vale? Al Ethernet MAC, a la Ethernet PHY. ¿Vale? En el otro, en el Ethernet PowerLink, quizás sea un poco mejor, digamos, hay una serie de protocolos, una serie de funciones que atacan directamente a la capa física, ¿vale? Con lo que tenemos que es un protocolo
de comunicaciones industrial, porque tenemos funciones específicas para hacer según qué cosas, ¿vale? Por ejemplo, para enviar información importante, pues no tenemos que pasar por el TCP/IP, sino que vamos directamente a la aplicación, ¿vale? Todo esto ha sido lo que ha provocado que este bus de comunicaciones Ethernet, mediante los múltiples protocolos, pues se vaya imponiendo en el entorno industrial y también en el sector eléctrico, ¿vale? Todo lo que he comentado en el sector industrial es trasladable al sector eléctrico, ¿vale? Por tanto, en la norma, la IEC 61850, ya se está trabajando en Ethernet, en el entorno eléctrico, ¿vale? O sea, el protocolo mismo da una robustez al sistema que esto permite que se pueda trabajar en estos entornos tan duros, ¿vale? Ahora vamos a entrar un poco más en el tema de la normativa y voy a dar paso a mi compañero Pau Lloret. Gracias, Josep. Bueno, luego de esta primera introducción, ahora vamos a entrar en lo que sería la parte dedicada especialmente a la norma 61850. ¿Vale? Y primero de todo lo que vamos a ver es una pequeña introducción, una evolución histórica para saber cuáles son los orígenes y por qué razones se ha llegado al desarrollo de esta nueva normativa. En primer lugar, en los años 60 y 70, las subestaciones, los equipos que habían en las subestaciones, empezaron a tener unos protocolos de comunicaciones simples que eran propios de cada fabricante. Luego, posteriormente, en los años 80 y 90, aparecieron los primeros protocolos no propietarios, como puede ser el Modbus o DNP, que lo que intentaban era estandarizar un poco estos primeros protocolos que habían salido en un inicio. Luego ya en los 90s, por ejemplo, el EPRI, en lo que sería el ámbito norteamericano, empezó a desarrollar lo que sería el UCA, ¿vale? Y al mismo tiempo, en Europa, el IEC lo que empezó a desarrollar fueron los protocolos 60870-5, como pueden ser el 101, el 104 o 103. ¿Vale? Lo que se llegó es que se vio que en los dos continentes se estaba trabajando en lo mismo. Se pretendía estandarizar los protocolos de comunicaciones que estaban dentro de las subestaciones. Y se llegó a la conclusión de que era necesario crear un único estándar internacional. Y de esta manera nació el concepto, la idea del IEC 61850. Nació de la unión de los trabajos que se están realizando tanto en Europa a través del IEC como de América del Norte a través del EPRI. Bien, la norma lo que pretende es definir un estándar de comunicación entre equipos de protección, control y medida dentro de las subestaciones. Los principales objetivos que pretende abarcar esta norma es desarrollar un estándar internacional para las comunicaciones que están dentro de las subestaciones, pero de estas subestaciones cada vez que son más automatizadas. Otro de los objetivos principales que se querían que esta norma cumpliera es conseguir una interoperabilidad entre equipos de diferentes proveedores, ¿vale? Para facilitar pues, que cuando tú te instales un sistema de comunicaciones en una subestación no dependas a partir de ese momento de un solo fabricante. Bien, ahora vamos a ver algunas de las características que aporta esta normativa.
Uno de los factores novedosos que aporta es que acerca las comunicaciones a los equipos de potencia, ¿vale? Lo que hace básicamente es añadir capacidades de comunicación, de adquisición de datos y de control directamente a los equipos primarios que existen en la subestación, como pueden ser los interruptores o los transformadores de medida, ¿vale? Esto lo que hace es que se obtiene una reducción importante de cableado, ya que se realiza en bus de comunicaciones, como ha explicado Josep anteriormente. Se crea una LAN en lugar de múltiples cableados de cobre que existían entre los elementos de control y los equipos primarios, ¿vale? Otro factor importante de esta normativa es que está hecha a prueba de futuro. Y esto se traslada en que los servicios de inversiones que se realizarán para aplicar esta normativa serán duraderos en el tiempo, a pesar de que hayan cambios tecnológicos. Esto quiere decir que en la normativa, por ejemplo, no se especifica qué capa física se debe utilizar, sino que se hace una recomendación y deja abierto que en un futuro haya tecnologías que sean más adecuadas para implementar este tipo de comunicaciones. Vale. Vamos a ver. Vale. Luego también actualmente podemos decir que hay ya aún centenares de subestaciones que tienen este protocolo funcionando en subestaciones reales, ¿no? Un poco la evolución que ha habido de estos proyectos con esta normativa es la que se muestra a continuación. En primer lugar, podemos ver que hubo unas primeras experiencias, ya antes de que saliera publicado el estándar, ¿vale? Que fueron pues entre el 96 y el 2001 más o menos. Luego también simultáneamente hubieron unas primeras demostraciones de interoperabilidad entre diferentes fabricantes. Básicamente esto se realizaba en ferias y congresos y este tipo de eventos, donde pues había un stand, se juntaban diferentes fabricantes y lo que querían era demostrar que era posible conseguir esta interoperabilidad entre diferentes fabricantes. Luego también empezaron a aparecer los primeros proyectos pilotos, donde diferentes fabricantes juntaban sus equipos y hacían una subestación real que funcionara con estos equipos, y ya más recientemente pues, aparecieron las primeras instalaciones reales que funcionaban a pleno rendimiento. Bueno, a partir de estas experiencias se han podido obtener algunas conclusiones y algunos hechos remarcables. En primer lugar, es que en los proyectos que son monomarca, en que solo interviene un fabricante, no hay mayores problemas, ¿vale? Que esto es lo que teníamos antes de la aparición de este protocolo. Donde sí que han habido más dificultades de las esperadas es en el tema de la interoperabilidad entre diferentes fabricantes. Esto lleva a que, bueno, que haya la necesidad de que aparezcan más plantas pilotos para poder solucionar este tipo de problemas que van apareciendo. Y es que como mejor se aprende es probando, ¿no? Este hecho ha provocado que algunas eléctricas hayan preferido mantener sus protocolos de comunicación actuales a la espera de que todos estos problemas se vayan solucionando. Otras eléctricas no, han preferido pues, utilizarlo y aprovechar muchas de las ventajas que esta normativa aporta. Bueno, esta que está aquí es un poco la estructura de la normativa, que se diversifica en 10 apartados, ¿vale? Los 5 primeros podríamos decir que son un poco introductorios y de requerimientos generales, y donde empieza realmente la parte interesante es en la parte 6, donde se describe la configuración, el método de configuración que propone la norma para hacer el tema de configuración de la subestación, de los equipos que hay en ella y todo esto, que veremos luego más adelante. Luego en la parte 7 se definen lo que sería el modelo de datos y el tipo de comunicaciones que se permiten con este protocolo.
de una forma abstracta, no ligándose a ningún protocolo en particular, y luego en la parte 8 y la parte 9 es donde se mapean directamente estos modelos de datos y estos servicios que se han definido de forma abstracta a protocolos en concretos. Y finalmente la parte 10 es donde se definen pues, los test y las pruebas que se deben realizar para homologar todos los equipos según esta normativa. ¿Vale? Todas estas partes que hemos visto fueron publicadas más o menos entre el 2002 y el 2005 y actualmente ya se está preparando lo que sería la segunda edición de muchas de estas partes. El principal cambio es en el tema del nombre. En un inicio la normativa estaba pensada solamente para subestaciones y ahora lo que se ha pretendido es ampliar el campo de aplicación no solamente a subestaciones, sino también a otros elementos del sistema eléctrico. Esto también al final veremos cuáles son estos nuevos campos en donde se pretende aplicar esta normativa. En la segunda edición, aparte de este cambio de nombre, también se han ido resolviendo algunas ambigüedades y contradicciones que se han ido encontrando en la primera edición a medida que se iba aplicando este nuevo protocolo. Estas ambigüedades o problemas se han ido publicando en esta web de aquí, que bueno, podéis consultar y ver algunos de estos elementos. Luego también, en la segunda edición, se ha ampliado un poco lo que serían los modelos dedicados tanto a los datos históricos y estadísticos como nuevos modelos para la monitorización de calidad de suministro. Bien, vamos a empezar en lo que sería el modelo de datos y servicios que nos propone la normativa. Bien, para obtener la interoperabilidad deseada, lo que es necesario es definir un modelo de objetos reales y definir también los tipos de datos y los servicios que se van a utilizar de forma estandarizada. ¿Vale? En la parte 5 de la normativa es donde se definen de forma genérica tanto los modelos de los equipos como los requerimientos de comunicación. Luego, ya en la parte 7.4 y la 7.3 es donde se definen específicamente los modelos de información, los modelos de datos que se van a utilizar, y luego en la parte 7.2 es donde se definen los servicios y qué funciones se van a utilizar para el intercambio de información. Bien, en el modelo de datos lo que se tiene es una subestación con todos sus elementos y lo que se ha hecho es una virtualización de todos estos elementos y se ha creado lo que sería un modelo de datos, una base de datos de todos los elementos presentes en la subestación que es de forma distribuida y orientada a objetos. ¿Vale? El elemento principal de este modelo de datos es lo que se llaman el logical node, ¿vale? Que es una representación abstracta de una funcionalidad necesaria para la optimización de una subestación. Estos logical node son de una forma, no pueden ser descompuestas en otras formas más elementales y es la forma principal en que se dividen el modelo de datos. A continuación vemos los grupos de estos logical nodes, donde podemos ver que existen, por ejemplo, pues logical nodes dedicados a elementos de protección, también a elementos de control, también hay otros dedicados a las medidas, etcétera, etcétera. Bien, en esta figura de aquí podemos ver la estructura un poco del modelo de datos, donde hay una caja grande que sería lo que ellos llaman el physical device, que sería el equipo en sí, donde pues, pueden existir varios logical nodes, ¿no? Por ejemplo, pues, el logical node dedicado a un interruptor seccionador, a un transformador de instrumentación, etcétera, etcétera. Luego, dentro de cada logical node podemos obtener otro tipo de los varios atributos que nos describen elementos de estos logical nodes. Por ejemplo, en este de aquí podemos obtener lo que sería, este logical node haría referencia a un interruptor, podemos encontrar atributos correspondientes a una posición, ¿vale? Luego, dentro de la posición podemos encontrar pues, valores que hacen referencia, datos más básicos a la posición real, que sería pues, un elemento, pues, un entero, un real o lo que sea, y también, por ejemplo, la Q, que hace referencia a la calidad
del dato que hemos obtenido. ¿Vale? En el ejemplo de aquí de al lado, el mmxzu hace referencia a un logical node que describe lo que sería una medida. Luego tenemos un atributo que es la A, que hace referencia a una corriente, donde dentro de esta corriente tenemos una que hace referencia a la fase A o a la fase B. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo de un logical node, en este caso de un transformador de intensidad, que es del grupo T, que hace referencia a transformadores de medida. Este logical node tiene un atributo que se llama AM, que hace, que hace referencia al valor medido de la intensidad, que a su vez es del tipo SAV, que hace referencia a las muestras instantáneas de valores medidos, donde dentro de este atributo hay otro atributo que es el SVC, donde se habla de la configuración de la escala del valor instantáneo de medida. ¿Vale? Este valor instantáneo es a su vez es del tipo ScaleValueConfig, en el que dentro de este valor pues, se habla tanto del scale factor como del offset que se tiene. ¿Vale? Y así pues vamos definiendo lo que sería la caja grande, lo que sería el logical node, hasta llegar finalmente a los datos básicos, donde se encuentran los valores en forma de elementos básicos, como por ejemplo sería un float 32. Vale, hasta ahora hemos visto pues, cómo cogemos los datos que hay en una subestación y los vamos dividiendo en atributos y en logical node. ¿Vale? También se ha hecho un poco lo mismo para los servicios que hay presentes en una subestación, ¿no? Y por esto se han definido todas las comunicaciones posibles que existen dentro de una subestación, que es la lista esta de aquí que podemos ver a la izquierda. ¿Vale? Para todos estos tipos de comunicaciones se han agrupado según dos buses de comunicación. Un primer bus que sería el bus de la subestación, más general, que sería el que habría entre los elementos de protección y control y el control local de la subestación o la unidad remota, que se comunica luego con el centro de control, y luego lo que sería el bus de proceso, que relacionaría los elementos de protección y control con lo que serían los elementos básicos como el interruptor o los elementos de medida. ¿Vale? En esta normativa se han contemplado dos modelos de comunicación diferentes para dar respuesta a dos tipos de aplicación también diferentes. ¿Vale? En un primer lugar tenemos un tipo de comunicación punto a punto, entre un cliente y un servidor, en el que hay un intercambio bidireccional de información y que se transmiten servicios pues, donde primero se consulta lo que sea y luego el servidor responde a la petición del cliente. ¿Vale? Estos serían pues, el intercambio más utilizado en la mayoría de las aplicaciones contempladas en esta normativa. Pero luego también hay una comunicación tipo multicast, en el que hay un intercambio unidireccional de información, que son básicamente los que se utilizan en los mensajes tipos bus y para transmitir valores muestreados, que a continuación veremos a qué hacen referencia, donde este tipo de mensajes lo que interesa es que sean transmitidos más rápidamente y donde se le aplican menos capas de protocolo, se lo carga menos de protocolo que en el otro tipo de comunicación aquí entre un cliente y un servidor. ¿Vale? Este tipo de comunicación multicast se realiza entre una fuente, que es el que publica los datos, y una serie de destinatarios que van recibiendo los datos que se publican en la fuente. ¿Vale? Este tipo de comunicaciones, los destinatarios deben detectar cuando se ha perdido información o esa información que se recibe es duplicada. Y luego de detectarlo, tienen que notificar la detección de la información perdida y descartar la información duplicada. Bien.
En esta normativa se contemplan diferentes maneras para acceder al valor de una variable. Una de ellas sería mediante un polling con la función getDataValue. Otro en donde pues, se realiza una petición, pides cuál es el valor de la intensidad del interruptor, no sé qué. Y entonces se responde al valor. Y luego es otro tipo de servicio donde este intercambio de información se realiza mediante informes que pueden ser con buffer o sin buffer, donde cuando se detecta un cambio en el valor, pues se envía directamente el valor que ha cambiado. ¿Vale? Dependiendo de cuál sea el medio en que se ha utilizado para acceder al valor de una variable, pues cada uno de estos tres métodos pues, puede ser utilizado en un tipo de aplicación diferente. ¿Vale? Por ejemplo, el polling pues, será utilizado principalmente pues, para aplicaciones de browser, el informe sin buffer para aplicaciones de acceso a variables en tiempo real, y los informes con buffer pues, serán básicamente aplicados en temas de concentrador de datos. ¿Vale? Lo que serían este tipo de informes que hemos visto, como habéis visto, habían dos tipos de informes, unos con buffer y otros sin buffer, donde uno no se perderá, no habrá pérdida de información, y en el otro, pues si por lo que sea hay algún error en el sistema, pues podemos llegar a perder información. ¿Vale? Estos tipos de informes se utilizan básicamente para monitorizar datos, y pues estos informes envían a partir de eventos previamente definidos, pues una serie de datos que se hayan configurado anteriormente. Estos informes envían información solamente cuando es necesario y, por tanto, pues, reducen el impacto en el ancho de banda del bus que se esté utilizando. ¿Vale? Cada informe que se configure en el report control block, pues puede monitorizar los datos de un solo dataset, que el dataset es una manera de agrupar los datos que utiliza la normativa, donde se agrupan diferentes datos que se comportan de manera similar. Por ejemplo, tenemos un valor que puede ser el corriente de la fase A, entonces nos interesaría, por ejemplo, pues agrupar la fase A, la fase B y la fase C en un solo dataset, que irá siempre, toda la información irá junto a la de las tres fases. ¿Vale? Y también decir que cada uno de estos informes que se configuren puede ser utilizado por un solo cliente a la vez. Vale, ahora vamos a ver otro tipo de servicio que se describe en esta normativa, que son los mensajes GSE, que sirven principalmente para una distribución rápida y fiable de eventos a más de un dispositivo de forma simultánea. Algún ejemplo de estos tipos de servicios pues pueden ser pues, las alarmas, los mandos o señal de disparos para los interruptores. ¿Vale? Existen dos clases de mensajes de este tipo definidos en la normativa. En primer lugar tenemos los mensajes GUS, donde se envía la información del estado que ha cambiado y también del resto del dataset que se haya configurado, ¿no? Aquí en el caso que hemos comentado anteriormente, pues si cambia el valor de la fase A, se enviará conjuntamente pues, al valor del resto de fases. ¿Vale? Aparte de enviar el dataset todo junto, pues también se recibirá la información de cuál estado ha cambiado y el tiempo en que se ha realizado el último cambio. En cambio, en los otros mensajes, los GSE solamente envían una lista con la información del estado que ha cambiado. Son mensajes más simples y se han contemplado básicamente para dar compatibilidad con los antiguos mensajes GSE de la UCA, que como hemos visto anteriormente, era el antecesor de la 61850. Actualmente, en la segunda edición, se está planteando la eliminación de este tipo de mensajes, los GSSE, pues para que ya se utilicen solamente los mensajes GUS. Vale. Otro tipo de servicios que se contemplan en esta normativa son la transmisión de valores muestreados, que lo que hacen es
es pues, transmitir básicamente medidas analógicas, minimizando el tiempo que transcurre desde que se toma el muestreo de estos valores hasta que se recibe el mensaje pues, en el equipo que se haya suscrito a este tipo de mensaje. Algunos ejemplos pues, son pues, los valores medidos que se obtienen de los transformadores de medida, tanto de corriente como de tensión. ¿Vale? El funcionamiento de estos servicios son muy similares a los que hemos visto anteriormente de los mensajes GUS. La principal diferencia es que en este caso los datasets son asociados solamente a datos del tipo SAP, que son los valores instantáneos de medidas analógicas. ¿Vale? De estos tipos de mensajes también existen dos clases de mensajes, unos en multicast donde se envía el mensaje a varios equipos al mismo tiempo y otros unicast donde solamente pues, se envía el mensaje a un solo equipo. Bien, ahora hemos visto el modelo, cómo se estructura el modelo de datos, cuáles son los servicios y cuáles son los servicios de comunicaciones que se contemplan, y ahora vamos a ver un poco cómo se configura el sistema mediante esta normativa. Lo que utiliza es un lenguaje que se ha creado la normativa, que se define en la parte 6 de esta normativa, que es el SCL, el Substation Configuration Language, donde el lenguaje este sirve para configurar de forma estandarizada los equipos y todos los elementos que hay en la subestación. Este lenguaje permite el intercambio de información entre herramientas de configuración de los diferentes fabricantes de forma estandarizada, como decíamos, y este lenguaje está basado en XML, que describe tanto lo que sería el sistema global de la subestación como la configuración de cada equipo por separado. Mediante este lenguaje lo que se obtienen son diferentes archivos para pues, describir la configuración de los diferentes elementos que hay en la subestación. En primer lugar hay un archivo llamado SSD, donde se describe y se especifican en XML todos los sistemas que entrarán en la descripción de la subestación. Luego hay el SCD, donde se describe una subestación en concreto, cómo está configurada, todos los elementos que hay, cuáles son las relaciones entre los equipos, qué medidas se van a tomar, cómo está configurado los equipos, bueno, todo esto de aquí. Luego hay un archivo, es el ICD, donde lo que hay es una descripción de todos los elementos que puede soportar un equipo, ya sea de protección, de control o de lo que sea. Y finalmente los archivos CID, en los que hay una configuración de cada equipo en particular, ¿vale? De todas las capacidades, todos los elementos soportados de estos equipos, pues cuál es la configuración concreta del equipo que vamos a utilizar. ¿Vale? Ahora a continuación vamos a hablar un poco de todos esos objetos y servicios abstractos de que hemos hablado que se definen, pues cuál ha sido el mapeo concreto que utiliza la norma. ¿Vale? Vamos a ver. En la parte 8 y en la parte 9 es donde se describen el mapeado de estos modelos abstractos. ¿Vale? En primer lugar, en la parte 8 se describe el mapeado al protocolo MMS, que sirve para implementar la mayoría de los servicios utilizados en la norma 61850. Se mapean tanto los objetos como los servicios. ¿Vale? Luego también, como veremos, se mapean a otros protocolos, pues tanto las funciones de sincronización de tiempos, los mensajes GUS y GSSE y los valores muestreados. Aquí quizás se verá un poco mejor en este gráfico de aquí, donde se ven pues, los diferentes mapeados que se utilizan para realizar diferentes tipos de servicios a diferentes protocolos en concreto. Vemos que todos ellos están mapeados
o utilizan como capa física el Ethernet, que es sobre lo que os ha hablado Josep en la introducción. ¿Vale? Como vemos, el cuerpo principal de la norma utiliza lo que sería el MMS, y luego existen pues, diferentes aplicaciones, como sería la sincronización de tiempo, que utiliza el SNTP. Luego habría los mensajes GUS y los mensajes GSSE, y luego también los valores muestreados que se mapean directamente sobre Ethernet para lo que decíamos antes. Son mensajes que tienen que ir más rápido y en los que se le aplican menos capas de protocolo para poder realizar más rápidamente esta transmisión de datos. Bien, una de las novedades que incorpora esta normativa es que no solamente define lo que serían las comunicaciones en sí, sino que también describe muchas otras cosas. Aquí podemos ver un par de ellas. En primer lugar, hace referencia a los requerimientos de calidad, tanto de fiabilidad, mantenimiento o seguridad, y cuáles son las condiciones ambientales que tienen que soportar todos los equipos que cumplan con esta normativa. Y después también en la parte 10 se describen todos los procedimientos de ensayo de conformidad que tienen que pasar los equipos para poder ser certificados para los diferentes laboratorios de ensayo que existen, para ser pues, certificados según esta normativa. En este sentido, actualmente pues, existen 5 laboratorios que tienen capacidad para certificar equipos basados en esta normativa, que son los que se muestran en esta transparencia. Existen 2 tipos de laboratorios, uno que están capacitados para certificar clientes y otro para certificar servidores. ¿Vale? También estos se clasifican en dos niveles distintos. Un primer nivel A, donde se describe, donde lo que son laboratorios que son de podemos decir, de una marca independiente, donde se dedica a certificar equipos que no son suyos, y luego un nivel B en el que, pues, por ejemplo, ABB pues, se dedica a certificar sus propios equipos. ¿Vale? Una vez un equipo ha pasado ya la certificación, pues se emite un diploma, un certificado, donde se muestra pues, el tipo de nivel donde se ha pasado las pruebas de conformidad, cuáles son las partes del protocolo que se han demostrado que puede dar compatibilidad, cuál ha sido el laboratorio que ha certificado el equipo, y etcétera, etcétera. ¿Vale? Y el que sería Luca Users Group es el que se dedica a recopilar toda esta información y publica en esta web de aquí pues, una lista de todos los equipos que han conseguido ser certificados con este protocolo, con la 61850. Bueno, finalmente hablar también de las extensiones de esta normativa fuera de las subestaciones. Como hemos visto, en un inicio la normativa estaba pensada solamente para ser utilizada en subestaciones, y posteriormente lo que se ha querido hacer es ampliar el campo de aplicación de esta normativa. Y por esta razón pues, se ha hecho una ampliación para tratar temas de generación distribuida, otra para centrales hidroeléctricas, otra para plantas de generación eólica, y también para realizar comunicaciones entre subestaciones, y también ahora se está trabajando en las comunicaciones entre subestaciones y centros de control. En total, lo que al inicio solamente se tenían, pues eso, 150 logical node y 800 atributos, se ha conseguido con estas ampliaciones obtener un total pues, de 280 logical node y casi pues, 2000 atributos diferentes. ¿Vale? En primer lugar, por ejemplo, tenemos aquí lo que serían las 61400, que es
que trata aspectos relacionados con las turbinas y las plantas de generación eólica, donde la parte 25 especifica pues, las comunicaciones para monitorización y control de estas plantas eólicas. La estructura que sigue es bastante similar a la que hemos visto anteriormente para la 61850, donde la única diferencia así más importante que tiene es que donde anteriormente solamente se realizaba un mapeo al MMS, ¿vale? Ahora se han propuesto pues, otros 4 mapeos distintos al MMS para realizar todo este tipo de servicios. En este caso serían el Web Services, el OPC, el 104 y el DNP3. Que sería pues, para dar compatibilidad también a aplicaciones que se estaban dando en el campo de los parques eólicos y que no se utilizaban tanto en parques eólicos, en subestaciones, perdón. Bueno, también hay el tema de las extensiones que se han realizado para plantas hidroeléctricas, donde básicamente pues, se han definido 60 nuevos Logical Node que pueden ser tanto específicos para plantas hidroeléctricas como más de uso general, que está previsto que se puedan añadir a la segunda edición que se está preparando. Luego hay también la extensión para generación distribuida, donde lo que se pretende es dar básicamente ampliar el campo de aplicación pues a la gestión general de sistemas de generación distribuida, para sistemas fotovoltaicos, para pilas de combustible, para grupos electrógenos y para pues, generación combinada de calor y electricidad. Y es igual que en el caso de las plantas hidroeléctricas, pues lo que se ha hecho es ampliar el modelo de datos que se tenía. Y luego también hay lo que serían extensiones fuera de la subestación, como por ejemplo las comunicaciones entre subestaciones, que son básicamente para funciones de protección, como podrían ser las protecciones a distancia, las protecciones diferenciales de línea, etcétera, etcétera, o también para protecciones interconectadas. Luego también hay las comunicaciones entre subestación y centro de control, que a diferencia de la anterior, que ya ha sido publicada, diría hace relativamente poco, en el 2010, esta todavía se está trabajando en ella y el principal reto que tiene es armonizar pues, el estándar de comunicaciones de las subestaciones, en este caso el 61850, con el utilizado en los centros de control. Luego también se ha trabajado en lo que sería el mapeo de los modelos de datos utilizados en la 61850 en protocolos como el 101 o el 104. Bueno, y ahora para concluir, pues un poco a modo de resumen y de conclusiones, pues decir que la interoperabilidad que se quería obtener al principio cuando se creó esta norma, pues se ha obtenido gracias básicamente a la estandarización de las comunicaciones y de los modelos de datos, que se ha obtenido un alto grado de flexibilidad a través de la interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes, que se han utilizado muchas de las ventajas que aportan nuevas tecnologías de automatización y comunicación que se veían utilizando en otros campos de la industria, pero que hasta ahora no se venían utilizando en el sector eléctrico, que supone también una reducción de costos desde el momento del diseño hasta la operación y el mantenimiento, y que, bueno, la idea es que venga a ser adoptado pues, como estándar mundialmente de ámbito mundial y acogido tanto pues, como para fabricantes como para usuarios. Por todas estas razones, pues la adopción de la norma 61850 como estándar de comunicaciones pues, es una oportunidad que el sector eléctrico no debería desaprovechar, ya sea a corto plazo o más a largo plazo. También comentar que no solamente es un sistema de comunicaciones que está cerrado a las subestaciones, sino que se ha ampliado su campo de aplicación tanto para generación eólica como generación hidráulica o para generación distribuida. Y finalmente decir también pues, que
que el desarrollo de la familia esta del 6150 no está finalizado y que hay continuas extensiones y actualizaciones. Y como ejemplo, pues comentar solamente pues, que se está trabajando Sí, correcto, muy bien. en la Bueno, pues ampliación del muchas modelo de datos gracias, pues, Josep y Pau, para por temas de calidad de esta suministro interesante o presentación. para pues, la monitorización de Abrimos transformación. ahora Y bueno, y el esto ha formato sido de todo. preguntas-respuestas y vamos Vale, si acaso vamos a pasar al turno proceder de con preguntas, ¿no, Fernando? algunas de las preguntas que nos han sido enviadas. Vamos a ver. Bueno, vamos a enviar primeramente esta de Jesús Martín. ¿Qué experiencia tenéis en IEC 61850, 7420, TC57? ¿Pensáis que puede jugar algún papel esta norma en el desarrollo de las redes activas de distribución en media tensión? Gracias, os doy la palabra. Bueno, comentar que esta parte, la 7420, es la que hace referencia a generación distribuida y hace relativamente pocos años en comparación con el resto de la norma que ha sido publicada. Y por esta razón, pues la experiencia que se tiene con esta parte en particular es bastante menor que con el resto de la normativa. Y sí, claro, puede jugar un papel importante en el tema este de la generación distribuida, que ahora con el tema de microredes y todos estos temas está pues ganando en importancia, ¿no? Y no sé si... Bueno, esto sería más o menos... Muy bien. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo va a hacerse la migración de las comunicaciones actuales a este nuevo módulo? Gracias. Bueno, esto cada eléctrica debe realizar su propio plan de migración a estas nuevas comunicaciones, ¿no? Es igual que se ha realizado hasta el momento en cualquier otro protocolo. Supongo que en el principio lo que se tendría que hacer es intentar migrar lo que serían las partes del modelo de datos, por ejemplo, pasar lo que sería el modelo de datos actual que se tenga, pues intentar migrarlo a la 61850 y ir paso a paso migrando cada uno de los servicios que se tengan, en los equivalentes que se pueden encontrar entre el que se esté utilizando actualmente con esta nueva normativa, con su equivalente a la nueva normativa. Y entiendo que no es un proceso fácil y que requiere bastante inversión y todos estos temas que a las eléctricas pues les son un poco reticentes, ¿no? Son los temas que les frenan un poco a actualizar pues todo su sistema de comunicación que esté funcionando actualmente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Está previsto comunicar los centros de transformación y distribución con las subestaciones? No sé si está clara la pregunta. Te doy la palabra. Gracias. Bueno, lo que podríamos a corto plazo supongo que no, por lo que comentábamos antes del tema de costes, porque el coste que supondría pues todos los centros de transformación de distribución, que son una multitud, pues comunicarlos con las subestaciones, el coste, la inversión que supondría quizás no aportaría suficientes ventajas o valor añadido de lo que se está realizando actualmente. Entiendo que también a medida que las tecnologías vayan pues mejorando o se vayan apareciendo nuevas tecnologías que abaraten estos procesos, pues seguramente este tipo de comunicaciones entre los centros de transformación y las subestaciones pues se irán incorporando. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. A la fecha actual, ¿qué experiencia se tiene sobre plataformas para el monitoreo y control
de la Power Quality, empleando el estándar señalado o qué se espera de ello. Gracias. Bueno, diría que hasta la fecha que yo conozca no existe ninguna experiencia sobre el monitoreo de la calidad de onda utilizando este tipo de de comunicaciones. Por esta razón se está trabajando, porque seguramente aún no está definida, no se ha hecho pública. Igual algún proyecto sí piloto, pero que yo conozca diría que no existe. Y por lo que se espera de ello, bueno, sí, claro, puede ser un factor importante para realizar todo este tipo de comunicaciones, porque una vez ya se publique la ampliación esta que hemos comentado de modelo de objetos que sea específico para el tema de monitoreo de calidad de onda, pues se ampliará pues las posibilidades de este tipo de aplicaciones, ¿no? Muy bien, gracias. Otra pregunta, ¿las comunicaciones son por fibra o por cable de cobre? Gracias. Bueno, esto también tiene un factor importante, lo que sería el factor económico. Por temas de ruidos y presentes sobre todo en subestaciones, donde el ambiente es bastante duro para trabajar, pues el tema de la fibra óptica pues hace que el tema de inmunidad sea más elevado, pero también los costes se aumentan. Por lo tanto, diría que básicamente las comunicaciones con fibra son los que se hacen entre el campo y lo que sería el centro local de la subestación, por ejemplo, y lo que serían las comunicaciones dentro de un mismo armario, por ejemplo, pues sí que se pueden realizar en cobre para abaratar costes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Tienen alguna presentación sobre aplicaciones de estas normas en los sistemas de energía de las estaciones de telecomunicaciones GSM o UMTS? Bueno, si fuera así, Henry Vargas, estás invitado a ponerte en contacto con Josep Pau en las direcciones que nos han dado y que aparecerán en la presentación. No obstante, Josep y Pau, os doy la palabra para contestar a esta pregunta. Gracias. Bueno, no conocemos exactamente ninguna aplicación en el tema de estaciones de telecomunicaciones, pero lo importante del tema es que bueno, es una tecnología que se puede aplicar en todo tipo de gestión de la energía. Es decir, no hay ninguna diferencia controlar la energía de un centro de comunicaciones que la de una subestación. Es decir, a nivel de normativa, los modelos de datos, igual que los modelos de comunicaciones, sirven para controlar la energía de una subestación eléctrica o la de una subestación donde haya equipos de telecomunicaciones o lo que sea. Muy bien. Sí. Siguiente pregunta. ¿Sabéis para cuándo podría estar disponible el 60850-92? Gracias. No conocemos para cuándo se podría estar disponible. A ver, un momento. Está en una fase, digamos, preliminar de estudio, entonces, bueno, supongo que bueno, no Muy bien. tenemos Otra pregunta relacionada. ¿Se puede estimar el tiempo de espera para tener las extensiones de la norma 61850 a un ámbito más allá de las subestaciones? Bueno, esto depende de cuál sea el ámbito que se pretenda más allá de las subestaciones. Como hemos visto, en inicio solo se pretendía que fuera utilizado en subestaciones y ya hemos visto que se ha ampliado el ámbito de aplicación
a algunos elementos en concreto. Que se esté trabajando en ampliar estos campos de aplicaciones, pues hasta el momento no tenemos constancia de que se esté mirando de ampliar a otros campos de los que ya se han ampliado. De acuerdo, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Se ha realizado algún estudio de la norma para implementarla en microredes de baja tensión? Gracias. Bueno, pues decir que bueno que actualmente existen algunos estudios que están tratando de bueno de mirar de aplicar estos tipos de comunicaciones al tema de microredes, sobre todo en microredes de baja tensión, ¿no? Actualmente, por ejemplo, aquí en Barcelona estábamos trabajando en alguna aplicación de esta norma con aplicaciones de este tipo en microredes, ¿no? Y tengo constancia también que en otras partes del mundo también, tanto dentro de España como en Europa y supongo que en otros países también están pues implementando este tipo o sea, tratando de aplicar estas normativas al tema de las microredes. De acuerdo, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se tratará el tema de la seguridad lógica, integridad de la información, no repudio, malentendido, etc.? Gracias. Bueno, comentar que dentro de la norma de la familia esta de normativas referentes a la 71850 existe ya publicada un estándar que hace referencia a temas de seguridad específicos de la 71850. Ahora mismo no recuerdo el número exacto de esta normativa, pero sí que tengo constancia de que existe y es allí donde se tratan pues todos estos temas de seguridad en el tema de las comunicaciones referentes a la 61850. Siguiente pregunta. ¿Hay disponibles herramientas de software para simular o probar en laboratorio de modo de poder interiorizarse con la norma? Gracias. Bueno, a ver, nosotros tenemos experiencia en trabajar mediante unas librerías, digamos, que se pueden conseguir. ¿Vale? Y esto, a ver, el estar trabajando en temas de Ethernet, digamos que es fácil instalar o hacer una pequeña prueba o una pequeña, no tan pequeña, digamos, prueba dentro de un laboratorio para hacer para aprender un poco cómo funciona la norma. Digamos que lo que se trata es de trabajar con ordenadores como si fuesen equipos de estos de subestación, ¿vale? Pero siempre pensando en que es un sistema software, digamos, para hacer simulaciones. Digamos que hay un par de fabricantes de equipos de softwares o de librerías de este tipo. Otra pregunta. Al existir mensajes con cierta prioridad incluida, ¿cuál es el tiempo de respuesta mínimo en la transmisión de tales mensajes que sea certificado? Gracias. Bueno, digamos que... Hola. Sí. A ver, el tiempo, digamos que depende bastante digamos, de qué tipo de información, ¿vale? De qué tipo de mensaje se envíe, ¿vale? Pero digamos que, a ver, por ejemplo, esto depende bastante del protocolo, de qué tipo de datos enviamos. Si enviamos datos que tienen una carga de protocolo, digamos, pues bueno, la carga de protocolo hace que este mensaje sea mucho más rápido, ¿vale? O sea, a ver, una de las cosas importantes es que no es una red Ethernet normal, ¿vale? Es una red Ethernet dedicada, ¿vale? Por tanto, el tiempo de espera no depende de nada, es decir, no tenemos interferencias de otro tipo de mensajes en esta red, ¿vale? Por tanto, lo que hemos visto y lo que hemos probado, digamos, es que el tiempo
de respuesta es muy aceptable. Digamos, no hay ningún problema para gestionar esta información. ¿Vale? Básicamente, uno de los principales problemas sería que la respuesta no fuese determinista. En este sentido, digamos, aunque la capa física de Ethernet no es determinista, digamos, el protocolo se encarga de que la información llegue y llegue en un tiempo mínimo desde su origen hasta su destino, ya sea en los diferentes modelos de comunicaciones, ya sea productor-consumidor Muy bien, de o de acuerdo. maestro-esclavo. Otra pregunta, ¿las redes y los servidores los certifican las empresas homologadas que se han mostrado? ¿Solamente ellas lo hacen? Gracias. Bueno, sí, comentar que sí, que actualmente solo hay aquellos 5 laboratorios que están habilitados o certificados para poder, pues, homologar los equipos que se quieran comunicar con esta normativa. Muy bien, de acuerdo. Pues vamos igual ya a pasar a las últimas preguntas. Vamos a seleccionar en las que van quedando. ¿Cuáles son los inconvenientes con la parte de networking en la parte de comunicaciones entre subestaciones? Enlaces inalámbricos, la relación costo-beneficio. Está suficientemente clara la pregunta. Si no, pediríamos a Diego Ferreira de reformularla. Gracias. Sí, bueno, a ver, aquí, a ver, referente a los enlaces inalámbricos, a ver, la norma no habla o sea, no hace referencia a la capa física. Es decir, la norma se hace referencia o se recomienda un tipo de capa física, pero no se dice exactamente cuál es, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, por la carga de protocolo de los mensajes y tal, se recomienda un bus de comunicaciones que tenga capacidad de gestionar muchos datos, en este caso, pues que sea el Ethernet. ¿Vale? Actualmente, digamos, los enlaces inalámbricos que existen, pues bueno, cada vez son más robustos. Estamos hablando de entornos, digamos, que tienen un elevado grado de perturbación electromagnética. ¿Vale? Entonces, bueno, la aparición y la cada vez más digamos, características de estos enlaces inalámbricos, pues bueno, hacen que esto sea más robusto. ¿Vale? Lo que hace referencia a las comunicaciones entre subestaciones, digamos que aquí sí que es un poco más, digamos, complicado. Es decir, una cosa sería comunicar dentro de la subestación mediante enlaces inalámbricos y la otra es hacer estas comunicaciones entre subestaciones. Digamos que aquí vemos que, bueno, no conocemos si hay experiencias entre comunicar diferentes subestaciones, pero vemos que por la carga de protocolo y por el modelo de comunicaciones, pues lo vemos un poco complicado. Pues gracias por pero esa bueno, respuesta no y conozco pasamos ninguna a la última experiencia. pregunta ya de hoy. ¿Se requieren equipos de red, switch, routers especiales o con alguna característica particular? Gracias. Bueno, decir que sí, que existen fabricantes específicos para equipos de red, tanto switch como, bueno, principalmente switch, para este tipo de aplicaciones en subestaciones. Básicamente por 2 motivos. En primer lugar, porque tienen que tener unos requisitos frente a inmunidad de electromagnética y todo esto tipo de cosas que no son los mismos que tiene que soportar un switch en una oficina. ¿Vale? Pues esto sería un punto. Y luego también se diferencian un poco de los equipos informáticos normales en que los mensajes GUS, aquellos que hemos visto que servían para mandar pues disparos de interruptores y estos tipos de
de mensajes tienen que tener prioridad máxima frente a otros tipos de mensajes. Y esta prioridad tiene que ser el switch quien los clasifique y le dé la máxima prioridad frente a otros tipos de mensajes. Y por esta razón, pues tienen que ser switch especiales